Muy buenas noches, bienvenidos. Somos un grupo de profesionales que compartimos principios comunes y el deseo de ver a un Perú donde prime la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana. Queremos contribuir en la formación de jóvenes líderes con pensamiento crítico que generen soluciones de impacto en la calidad de vida de los peruanos. Queremos también un país con solidaridad, honestidad, integridad, institucionalidad, sin corrupción y también con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. Hemos creado un foro virtual de información y diálogo sobre problemas nacionales llamado 2051 más Perú, Suya y Pacha, como reconocimiento a nuestros orígenes y al deseo de construir un país mejor. Suya y Pacha quiere decir lugar, tierra o espacio de esperanza. Nuestro correo institucional es 2051perusuyaypacha@gmail.com. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carlos Chincheves, magíster en Sociología y miembro de Suya y Pacha. En esta oportunidad los acompaño como moderador de este importante conversatorio virtual, Los jóvenes y la política en el Perú. Tenemos como invitados a 3 jóvenes panelistas: Flavia Nestares Nolasco, quien es bachiller en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con experiencia profesional en el Congreso de la República, en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, así como para la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Ganadora de la beca canadiense Emerging Leaders in the American Program 2018, ¿no? Líderes emergentes, programa de las Américas, y segundo puesto en el concurso universitario de proyectos de ley ciudadanos. También nos acompaña Franklin Javier Ceballos Suárez, estudiante del 5º año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, miembro fundador del Semillero de Investigación en Derecho Privado y Constitucional de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Ha sido apoyo fiscal, el segundo despacho de investigación fiscal preparatoria, primera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Jaén, esto en Cajamarca. Ahora es asistente legal del estudio jurídico Vergara y Asociados en Chiclayo, Lambayeque. También se encuentra con nosotros Marisol Solange Matienzo, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, responsable de Voces en Acción, proyecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que promueve la reflexión y deliberación en temas coyunturales desde el reconocimiento de nuestras diversidades culturales. Marisol tiene también un certificado de la Organización de Estados Americanos, OEA, en relación al curso de estrategias para el gobierno abierto en las Américas. Este conversatorio ha sido programado en 3 bloques, donde los panelistas responderán a una pregunta. Cada bloque tendrá una duración aproximada de 13 minutos, teniendo el moderador la oportunidad de repreguntar al final del bloque. Al final de los 3 bloques tendremos también un espacio de 25 minutos para las preguntas de nuestro público asistente y las preguntas de las redes sociales. Este espacio para las preguntas y el diálogo con nuestros panelistas estará abierto, ¿no?, para que en Zoom, de forma directa, escriban sus preguntas por el chat. En Facebook también estaremos atentos para que puedan dejarnos sus comentarios o preguntas. En el primer bloque queremos reflexionar sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la política. Importante tema, central para el momento político del país y para las necesidades futuras. Este bloque será iniciado por Flavia Nestares, tendrá la primera
intervención. Ella tendrá 5 minutos aproximadamente de tiempo para intervenir y posteriormente lo harán Marisol Matienzo y Javier Ceballos con 4 minutos cada uno. Marisol, Flavia, ¿podrías iniciar el bloque correspondiente? ¿Cuál es la importancia de la participación de los jóvenes en la política? Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los participantes, también panelistas. Breve, me avisan si se me escucha bien, si tienen alguna dificultad, si no, igual para retomar mi intervención. Bueno, realmente primero hay que diferenciar que no hay solo una forma de participar en política, ¿no? Los jóvenes claramente tenemos espacios institucionales, llámese, digamos, los partidos políticos, ¿no? Los consejos juveniles a nivel regional, etcétera. Pero yo iría más por la apuesta de juvenil desde el activismo, que de alguna manera se realiza desde el solo hecho de que muchos participantes, a través de sus organizaciones, también contribuyen, e incluso desde sus profesiones. Y en ese sentido, por ejemplo, la importancia de los jóvenes en la política radica, creo yo, en la mirada distinta sobre los métodos para encontrar soluciones. Por ejemplo, ahorita yo me encuentro en Ayacucho, porque como representante de la Coalición Ciudadana estuvimos en un espacio de escucha y diálogo con líderes de organizaciones sociales, y ciertamente los jóvenes, lamentablemente, no todos, digamos, tienen la capacidad para estar en un espacio así tan grande, pero hoy día llegaron jóvenes que se hicieron escuchar, porque también las condiciones en las que ellos tienen, a diferencia de otras personas, es que vienen de provincias muy alejadas incluso de la propia ciudad aquí en Ayacucho. Y lo que ellos manifestaban, a diferencia, por ejemplo, de las voces más mayores, es que para cambiar o enfrentar esta crisis política hay que prevenirla, ¿no? Que es muy distinto a veces a pensar en soluciones radicales, ¿no? Y gran parte de lo que la juventud del día de hoy apuesta en la política no es solo participar como candidatos, sino informar a la comunidad de los candidatos, de los proyectos políticos, de las agendas necesarias que hay para cambiar nuestro entorno. Y es ahí donde creo que la educación, que muchos han podido, digamos, recibir ahora que estamos en un contexto donde nuestra generación por lo menos puede tener acceso a la universidad, aún cuando todavía claramente hay brechas, que tiene una mirada de aportar, como decía, desde la profesión, ¿no? Desde lo que aprendemos y de contribuir al país. Creo que esa mirada no es legítimamente reconocida por las voces a veces mayores, y creo también que uno de los retos de participar políticamente desde la mirada de los jóvenes es que no nos dejemos contaminar, por decirlo así, por las prácticas tradicionales por las cuales lamentablemente la política ha llevado a este país a la división, ¿no? Yo cuando escucho a personas, no solo de mi edad, sino incluso mucho más jóvenes, siempre está este ánimo de equipo, de querer aportar y trascender hacia lo bueno, no la rivalidad de quién va a ser el líder o quién va a figurar, sino cómo solucionamos el problema, ¿no? Y es ahí donde yo creo que esta generación, que además tiene un contexto particular que son las redes sociales, el espacio digital, encuentra nuevos métodos, y es la razón por la que creo que no debemos subestimar las voces de los jóvenes, incluso de los adolescentes que desde muy temprana edad, con la información que tienen, ya tienen una posición sobre lo que pasa en el país, en su entorno, e incluso me atrevería a decir que es erróneo que muchas veces se les haya llamado generación de cristal por ser más sensibles, por ejemplo, ante los problemas ambientales, ante las comunidades invisibilizadas, como la población LGTBI, entre otros, y creo que debemos prestar más atención a sus voces, a sus ideas, y debemos empezar también a tener un intercambio de ideas intergeneracional, ¿no? Porque finalmente en este país a todos nos afectan los mismos problemas, solo que tenemos diferentes miradas, ¿no? Esa sería mi primera intervención. Muchas gracias, Flavia. Flavia se encuentra en Ayacucho en este momento, ¿verdad? Realizando un evento con la Coalición Ciudadana de escucha y diálogo, eventos que se vienen realizando también en otras partes del país, como Arequipa, hace algunos meses. Nuestro agradecimiento por tu compromiso y por tu esfuerzo para conectarte desde Huamanga, ¿verdad? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A continuación,
También damos la oportunidad a Marisol para que nos hable de la importancia de la participación de los jóvenes en la política, el mismo tema desarrollado inicialmente por Flavia Nestares. Marisol, tienes 4 minutos para tu intervención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a la organización por hacerme la invitación. Como ya me presentaste, yo soy Marisol Matienzo. En este momento, bueno, vengo trabajando sobre todo en temas de derechos humanos y siempre he estado muy activa en temas de participación política y al igual que la anterior compañera, la política no solo es estar en un espacio de representación, es decir, en un puesto, en un cargo, sino realizarlo tanto desde el activismo, desde la academia, desde, por ejemplo, organizaciones sociales, desde bases. Y es importante además añadir que la política como está o como se nos dice, muchas veces es vista como algo negativo, ¿no? Ah, quiero hacer política, entonces de frente nos encapsulan o nos mencionan un término negativo. A lo largo de mis 27 años nunca he escuchado que cuando yo he dicho quiero hacer política, me hayan dicho felicitaciones, vamos adelante. Ha sido más digamos, desde, la lejanía o estas causas negativas de cómo se relaciona la política a decir hay que hacer política diferente, hay que hacer política distinta. Yo actualmente milito en un partido, en el Partido Morado. También estamos aquí trabajando mucho sobre el tema de jóvenes y cómo podemos reestructurar la política, porque la política al final también se hace desde los partidos políticos, como lo mencioné, no solo en un cargo, no solo en una institución como tal, sino los partidos políticos en este país son importantes, son clave para cambiar todo lo que nos incomoda, lo que nos molesta y cómo la política se ha venido posicionando a nivel de todos estos años. En ese sentido, los jóvenes necesitamos no solo partidos políticos que te den una opción distinta de dejar la política tradicional o la política de que siempre, la que siempre se ha realizado en este país, sino una política en la cual sí tengamos decisiones, pero además que seamos tomados en cuenta cuando se hablen de temáticas o cuando realmente hayan diferentes circunstancias o causas que nos conmuevan o nos conlleven nosotros también ser parte de la mesa, ser parte de estos espacios en los cuales, por ejemplo, muchas veces los jóvenes no son tomados en cuenta. Entonces, en este momento yo veo a nivel nacional, digamos, que la juventud o sea, se dice, se utiliza, ¿no? Como, sí, que vamos a hacer mesas de jóvenes, que sí, vamos a llamar a más jóvenes para que podamos sentarnos y dialogar, pero siempre he pensado esto, que el diálogo sin resultados algunas veces no nos lleva, por ejemplo, a seguir accionando y es importante que la acción de todas maneras se dé, se vea de manera concreta, porque los jóvenes también en este momento hay diferentes estudios que mencionan que los jóvenes tienen una desconfianza muy grande, no solo en los partidos políticos, sino en los políticos como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, ¿no? Se sientan, conversan, dialogan, pero al momento de tomar decisiones son contrarias a todos los acuerdos, a todo digamos, a todo el transcurso de este proceso donde los jóvenes tratan de dar la confianza a sus instituciones o a sus representantes. Entonces es clave, ¿no? Que esa confianza en primer lugar no se rompa o que no se continúe rompiendo, porque lamentablemente los jóvenes no quieren participar en política, pero no porque no tengan el interés de poder cambiar su país, porque eso sí, muchas veces se les dice a los jóvenes, ¿no? Ah, eres joven, entonces no estás involucrado, no te importa, y realmente no es esa la causa principal, sino es esa desconfianza que se tiene frente a ciertos, por no decir todos, pero a muchos políticos y a mucha clase política que impera lamentablemente en nuestro país y que definitivamente es parte también de los jóvenes hacernos cargo. Lamentablemente digo hacernos cargo, ¿por qué? Porque si no queremos seguir con estas prácticas o no queremos seguir con esas formas de cómo se hace política, tenemos que involucrarnos. Entonces, sí, está bien la crítica, está bien que nos organicemos, está bien que alcemos la voz, pero también tenemos que tomar una acción. Entonces, creo que desde hacer vía política partidaria, desde hacer vía política de voluntariado, desde hacer vía política del activismo, es una demostración clara que definitivamente los jóvenes tenemos que ir a la acción. Y con ello, para cerrar mi intervención, también mencionar que en el país somos más del 30% que definitivamente podría dar por ganada una elección en un 2026 o en unas elecciones futuras. Los jóvenes, la cuota joven, que dicen la cuota como si fuésemos poquitos, somos bastantes, definitivamente podríamos cambiar la historia de este país, pero muchos de los jóvenes tampoco participan en las elecciones o con un nivel, digamos, de
de saber por quiénes estamos votando o por qué estamos participando, o la importancia de involucrarnos en un proceso electoral. Y no solo en el proceso electoral, sino hay etapas, ¿no? Como conocer a los candidatos, como saber por qué partido te está dando la mejor plan de gestión o cuáles son los partidos políticos, digamos, que quieren representar al país. Y no solo eso, sino además también conocer las instituciones, conocer por qué esas instituciones son tan importantes para la vida diaria del ciudadano, de la ciudadana, y conocer realmente la importancia y la relevancia de no solo quedarnos sentados o sentadas dentro de nuestro espacio de comodidad, porque realmente muchos de nosotros también, y lo digo públicamente, hemos tenido mayores oportunidades que otros jóvenes, que hay otro punto, ¿no? Que muchos de los jóvenes también no están pensando en hacer política, y de nuevo, no porque no lo quieran, sino porque tienen otro nivel de prioridades. Por ejemplo, un nivel de prioridad de poder tener un trabajo, de poder terminar los estudios, de poder estudiar para trabajar. Entonces, hay muchísimas más, digamos, causas que se relacionan a por qué los jóvenes no participamos en política, pero no es desinterés. O sea, yo lo tengo clarísimo. Los jóvenes no participan, no es que no participamos desinterés, o sea, esa no es la causa, sino porque hay muchas más causas, como las he mencionado, que hacen que el joven, por prioridades, por ejemplo, que es básico en nuestro país. La mayor tasa de jóvenes son jóvenes que no estudian y que no trabajan, por ejemplo. Entonces, están viendo otro tipo de prioridad, y hay que enfocarnos también a cómo hacer que estos jóvenes no pierdan esta necesidad de involucrarse con lo público. Y por qué no solo, y otra cuestión más, ¿no? Para ya ir cerrando también, y es que no solo los jóvenes, sino también los niños, los adolescentes. Es importante señalar que nosotros, si bien los jóvenes ahora somos el presente de este país, el futuro es inmediato. Nosotros van a pasar 5 años, nosotros vamos a pasar en un futuro de 5 años, y vienen otras nuevas generación. Y esperemos que esa nueva generación que llega por lo menos encuentre el camino un poco más igualitario, un camino mucho más distinto al cual los jóvenes ahora hemos encontrado, porque siendo bastante honesta también, los partidos políticos a nivel de materia de juventud, nos falta todavía muchísima vía política para construir muchísima vía partidaria, pero tenemos que hacerla. O sea, el hecho de que no esté no significa que la dejemos, sino al contrario, hay que involucrarnos. Y es ahí donde es importante mencionar además que los jóvenes, por ejemplo, a pesar de tener tanto interés con cambiar nuestro país y involucrarnos, desconfiamos mucho. Y esa desconfianza está bastante imperativa, y va a seguir estando si es que la clase política que tenemos actualmente pues no es desechada o no es cambiada definitivamente. Y con ello decir también que los jóvenes no vamos a perder la esperanza de poder cambiar y contribuir al menos con un granito de arena, para que las cosas como están no sigan siendo las mismas, sino que hayan cambios a positivo, y que mejor no solo para nosotros como jóvenes, sino para los que vienen y las que vienen. Muchas gracias, Marisol. Les recuerdo tratar de no excederse en el tiempo. No me gusta la función de tener que recortar, pero para no tener problemas con la programación. Gracias por tus importantes aportes. A continuación tenemos la intervención de Javier Ceballos, quien se conecta desde Jaén, Cajamarca. Importancia de la participación de los jóvenes en la política. Adelante, Javier. Gracias, Carlos. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿verdad? Te escuchamos, adelante. Ya, bueno. En principio, bueno, quería disculparme, no he podido estar a la hora indicada, pero ya estamos. Y he Gracias, podido Javier. escuchar parte de la intervención de mis dos compañeras, ¿no? Bueno, yo quería empezar reflexionando en torno para hablar de la importancia de la participación de los jóvenes en la política, hablar sobre la política y una mirada deconstructiva de la política, porque generalmente asociamos a política con la corrupción, con los partidos políticos tradicionales, o lo que vemos en el Congreso y la mala gestión del Estado. Pero en realidad eso no es política. Una visión deconstructiva de la política nos remonta a la idea primitiva o primigenia de la política, que es la relacionada con la polis. Y la polis era una forma de organización para preservar la vida. En todo caso, la política es eso, es una forma de organización para preservar la vida. Y de eso emana el poder. Entonces, el poder es
de acuerdo a lo que indica Enrique Dussel, es una manera de organizar esa vida, pero fácticamente. Y aquel que tiene el poder tiene que mandar obedeciendo al verdadero depositario del poder, que es el pueblo. Entonces, no hay que perder de vista que eso es la política, ¿no? Entonces, cuando asociamos una idea equivocada con estas malas conductas de algunos funcionarios, bueno, eso no es política, ¿no? Y es importante, ahora sí, la importancia de los jóvenes, porque, bueno, tenemos expectativas nuevas, somos parte de la generación, de la generación nueva, de la generación futura, que importa también un camino para el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando, no? ¿Qué es lo que estamos dejando para las nuevas generaciones? Ahí también está la importancia de los jóvenes en la política. Y me parece que eh, los jóvenes sí le otorgan una mirada nueva, renovada, de la forma de hacer política, en el sentido de que eh, dejemos las malas prácticas, dejemos el mal gobierno al que hemos estado acostumbrados, ¿no? Entonces, hay varias experiencias de los jóvenes participando en política, se ha mencionado, de hecho, las compañeras son, por ejemplo, una de ellas participa, ¿no? Es miembro activa en un partido político. Esa es una forma, una manera, desde los colegios, por ejemplo, ¿no? A través de los municipios escolares. Y ahí, ¿cuánta importancia la formación temprana de los jóvenes en la política para comentarles, ¿no? Por ejemplo, formar en, en política, desde los colegios a través de los municipios escolares. Entonces ya uno, a través de esas experiencias, tiene la idea de el bienestar de su comunidad, de ser un representante idóneo para sus compañeros, ¿no? Entonces creo que vamos primero desvinculándonos de aquello malo con lo que se asocia la política y generar una mirada real y sincera de lo que debe ser la política, ¿no? Bueno, esta es mi primera participación, creo que son 4 minutos, Carlos, 5 minutos, eh, son 5 minutos. para avanzar. Gracias, Javier. Eh, en este primer bloque, entonces, hemos visto la importancia de la participación de los jóvenes en la política, participación que se da de distintas formas a través de la militancia, ¿no? O la actividad política partidaria, a través de las organizaciones que no son partidarias, pero que están involucrados e interesados en la vida política del país. Hay muchas instituciones que se encuentran en esa situación. Y también, como nos recordaba Javier, a través de el interés en la vida social, en la comunidad, en el centro poblado, ¿no? En la organización no política formalmente, pero que tenemos la posibilidad de involucrarnos en las decisiones, ¿no? Hacer llegar nuestro punto de vista, nuestra voz a través de la actividad política hoy tan desprestigiada en nuestro país. Muy bien, vamos a iniciar el segundo bloque que está vinculado al tema desinterés de los jóvenes en la política, ¿no? Diversos estudios señalan de que existe un desinterés de los jóvenes en la política. ¿Es esto cierto? ¿Se trata de una mala información? ¿Se trata de una idea errónea que se tiene sobre el supuesto desinterés de los jóvenes en la política? Vamos a escuchar la intervención de nuestros panelistas justamente sobre este tema. Inicia la rueda. Ahora Javier Ceballos tiene 5 minutos para poder comentar y darnos su opinión sobre ¿existe desinterés de los jóvenes en la política? ¿Qué puedes decir, Javier, al respecto? Sí, gracias, Carlos. Tengo 6 minutos entonces, ¿no? Sí, 6 minutos. Ya, bueno, eh, respecto a este tema, sí quería ser sincero, ¿no?
porque, y manifestarles lo que me ha pasado, por ejemplo. Y, y en los últimos meses, la verdad, y con este régimen, bueno, aquí lo bueno de Suyaipacha es que siempre se respeta la libertad de pensamiento y la pluralidad de ideas, entonces eso siempre debemos rescatar en el colectivo, ¿no? Y por ejemplo, considero que el régimen actual es un régimen autoritario y que y que está en una confabulación tremenda con el poder legislativo. Esa situación, a mí particularmente, cuando ves situaciones que son injustas, eso me decepciona. Entonces, me decepciona a tal punto de alejarme. Por ejemplo, algo tan elemental que es el respeto a los derechos fundamentales, a las poblaciones, a derechos fundamentales de las poblaciones básicas o de la población en general. Y no se respeta. No se respeta el derecho a buscar la verdad o a encontrar justicia. Y, por ejemplo, el Congreso aprueba una ley que es contraria al orden público internacional, en donde dice que los crímenes de lesa humanidad o la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se consideran a partir del 2002 o 2003 para adelante. Eso es contrario al derecho, contrario a la justicia sobre todo. Entonces, si no tenemos una idea de justicia de parte de quienes tienen el poder por el momento de administrar el Estado, eso me decepciona. Me decepciona, por ejemplo, que se aprueben leyes en el caso de la ley contra el crimen organizado, en donde se le da cierta ventaja, ¿no?, al delincuente. Entonces son esas situaciones que te decepcionan. ¿Qué hacer? Y creo que eso es lo fuerte, ¿no? Entonces, si tienes una decepción y prácticamente te sientes imposibilitado materialmente, porque, claro, materialmente y a gran escala, porque, claro, nosotros en este espacio o en ciertos, en la academia, por ejemplo, sí podemos generar acciones, ¿no?, de diálogo, de discusión, de protesta incluso, pero no tenemos un espacio en el que de control a tal punto de decir, por ejemplo, de que esa ley sobre los delitos de lesa humanidad es ilegal, es injusta, ¿no? No se puede. Entonces, creo que, bueno, eso debería verse, ¿no? Debería verse no tanto como decepción, sino también como una motivación para participar en política. Entonces, yo veo bastante en eso, ¿no? Por eso, como decía un politólogo importante de la Católica, generalmente la gente que estudia, por ejemplo, ciencia política, es como una necesidad de higiene social. Entonces, no es verdad, no es verdad que no haya desinterés. El desinterés es evidente, ¿no? Y me parece que el problema es la falta de organización. Vimos a una generación del Bicentenario, ¿no?, muy decidida a marchar, pero que se diluyó por falta de organización. Bueno, además, pero sin perjuicio de ello, sí considero de que nuestro papel está pendiente allí y tenemos un compromiso intergeneracional, ¿no? Estamos entre las generaciones más con mayor edad y las venideras, ¿no? Entonces eso nos hace tener un fuerte compromiso. Y me parece que allí está el meollo, ¿no? Aparte de que yo creo que el hecho de pedir oportunidades para participar, hay un montón de oportunidades, ¿no? Sí, creo que más adelante vamos a ver cuáles son los planes de emergencia y hay muchas formas en las que los jóvenes estamos organizados.
pero la limitación, y ya voy terminando, es que lamentablemente no hay un poder material a gran escala para, por ejemplo, combatir lo que lo hemos dicho, ¿no? Entonces yo confío, y aquí hago un comentario personal, yo confío en la labor de control, de constitucionalidad que tienen nuestros jueces, que frente a disposiciones manifiestamente ilegales debería controlarse porque son contrarias a la Constitución, y tiene el poder cada juez de todo nivel para controlar ese tipo de leyes, por ejemplo. Dejo mis primeras ideas aquí, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, Flavia Nestares da respuesta pues a esta hipótesis. ¿Existe desinterés de los jóvenes en la política? ¿Qué puedes decir al respecto, Flavia? Tienes 4 minutos. Ok, gracias. Yo diría que más que desinterés, lo que no hay son incentivos, oportunidades y condiciones para participar. Y voy a explicarme. Cuando me refiero a que no hay incentivos, es porque creo que pese a que hay voluntad, vocación de servicio y capacidad de muchos jóvenes, siento que en la política, especialmente en las estructuras partidarias y en general en el sistema político, hay una mirada adultocentrista de la resolución de los problemas públicos. Y eso se demuestra precisamente, y yo soy crítica, por ejemplo, de que tengamos espacios exclusivos para jóvenes, secretarías de jóvenes, coordinadores de jóvenes. Lo digo en el siguiente sentido, de que muchas veces, ante esta institucionalidad, los propios actores políticos lo toman como un espacio donde los jóvenes van a ir a hablar entre ellos, pero eso sí, no están presentes en los espacios decisionales, por ejemplo, para el planteamiento de programas políticos, decisiones públicas sobre diversas temáticas. Y eso yo lo digo como una joven profesional, pero como joven que también en su momento tuvo una militancia con un partido político y lo noté desde muy adentro. Y así como yo, muchos otros jóvenes también son conscientes que no necesariamente, incluso teniendo una profesión, teniendo, digamos, como decía, la vocación por servir, vas a encontrar ese incentivo para participar, porque lamentablemente se tiene pensado de que el joven es mano de obra. El joven hay que pedirle movilizar a los demás, ¿no? La energía, se dice de los jóvenes, que al mismo tiempo se confunde con esta percepción errónea y que tienen que pagar derecho de piso, que es en realidad una falta de respeto a la ciudadanía que ejercemos desde que tenemos 18 años. En segundo lugar, me refería a las oportunidades. Hay jóvenes que, aunque no hagan vida partidaria ni vida política, quieren hacer vida en el servicio público, que es igualmente válido. Y sin embargo, esos jóvenes, esos talentos, no están en el país, porque más del 500.000 de peruanos que ya migraron en los 2 últimos años, la mayoría son jóvenes, precisamente porque en el Estado, en los 3 niveles de gobierno, no han tenido las oportunidades por todo este sistema de argollas, este sistema diferenciado donde realmente los jóvenes no tienen la oportunidad de hacer carrera de servicio público y no están. Por ello digo que las oportunidades tampoco les son accesibles a la mayoría de jóvenes. Y por último, para referirme a las condiciones, ¿cómo pueden los jóvenes participar cuando quieren ser críticos y rechazar alguna política de gobierno, alguna medida institucional? Al momento de protestar, los matan, porque literalmente eso es lo que está pasando en nuestro país. Yo sé que muchos de nosotros, tal vez desde Lima o desde nuestros espacios, cuando pasó en el 2020, en plena pandemia, la situación de Merino, salimos a protestar y obviamente mataron a congeneracionales como nosotros, como Inti Brian. Pero ese mismo sentimiento de indignación, lamentablemente, no se percibió cuando en este último estallido social la mayoría de los asesinados fueron jóvenes, jóvenes de Ayacucho, de Puno, de Arequipa, de Cusco, como si sus vidas no valieran tanto. Y lamentablemente, por eso digo condiciones, los jóvenes tienen miedo también. ¿Quién va a querer poner en riesgo su vida en condiciones donde hemos perdido la democracia? Yo por eso digo, no es desinterés, porque desinterés sería decir como que el joven es egoísta, el joven no quiere cambiar a su país porque no lo ama. No es así. Realmente yo creo que es todo lo contrario. Lamentablemente en este tipo de sistemas necesitamos cambiarlo de raíz. Por eso saludo que este tipo de espacios promuevan también la reflexión crítica y nosotros como jóvenes también siempre tener presente que nuestras voces no es solo para hablar entre jóvenes. Tenemos las ideas claras para poder pronunciarnos ante diferentes temas con un respeto siempre y
que podemos intercambiar con personas que han vivido otras situaciones, pero que en el fondo nuestro país todavía no sigue llegando a esa democracia que esperamos, la razón por la que tenemos que estar unidos siempre. Eso por mi intervención. Muchas gracias, Flavia. Claro y concreta tu respuesta. A continuación, entonces, corresponde a Marisol Matienzo dar respuesta a la misma pregunta. ¿Existe desinterés de los jóvenes en la política? ¿Qué puedes decirnos al respecto, Marisol? Gracias, Carlos. Sí, bueno, primero saludar a las intervenciones anteriores de los dos jóvenes. Mencionar además que, como lo dije, ¿no? Y reiterarlo, que básicamente en este, digamos, en este momento crucial, los jóvenes no estamos desinteresados de la política. Simplemente no existen las causas, o más que todo el contexto necesario para participar en política, y existen otras causas por las cuales no estamos en estos espacios de decisión o no estamos en la mesa tomando también un rol importante. Entonces, en primer lugar, reiterar nuevamente que hay una desconfianza bastante generalizada, una desconfianza no solo de los jóvenes, en general de la ciudadanía. Por ejemplo, nos ha demostrado diferentes encuestas de Ipsos o otro tipo de encuestas también que más del 80 o 90% ya en la última encuesta del 2024 tiene una desaprobación hacia el Congreso de la República, hacia también la presidencia de la República. Entonces, esta desconfianza, este rechazo hace que el joven no quiera participar dentro, digamos, de lo mismo, de lo que sigue siendo la generalidad y no la excepción, lamentablemente. Por otro lado, también hay un informe del Latinobarómetro que señala que en América Latina alrededor del 60% de jóvenes manifiestan que tienen una poca o ninguna confianza en los partidos políticos y en las instituciones tradicionales. Sobre ello, me gustaría hacerme referencia, y es que, por ejemplo, algo más personal que sí me gustaría compartirlo, yo inicié haciendo política, no política partidaria, sino inicié haciendo política social, política desde el voluntariado, política desde organizaciones que no tenían nada que ver con política partidaria, sino al contrario, más con la ciudadanía. Y a partir de estos procesos en los cuales yo estuve involucrándome también en la academia, en organizaciones sin fines de lucro, me di cuenta la necesidad también de hacer vía partidaria, porque con este nexo para en algún momento tener a representantes o tener a equipos de trabajo que puedan representar al país con la vocación, con el compromiso, con el conocimiento, con y para las personas. Entonces, esas cifras, por ejemplo, a mí me dejan muy alarmada, y también yo he sido seguramente en un momento parte de esa cifra donde creía que los partidos políticos realmente no funcionaban como deberían, y lo sigo creyendo en muchos casos. Sin embargo, tenemos que ser parte de, para cambiar esas estructuras, tenemos que también hacernos cargo, como lo digo, porque si no, este tipo de situaciones van a seguir en esta vida, no solo en estos 5 años, en los siguientes 5 años, en los próximos 10, en los próximos 20, y no van a haber cambios ni soluciones concretas si las personas que queremos hacer los cambios necesarios para nuestro país no nos involucramos. Entonces, eso por un lado. Lo segundo, también me gustaría además añadir que la participación política sí existe de jóvenes. Si bien no es la tradicional, quizás como antes se posicionaba en el caso de movilizar y hacer pintas y hacer un llamado demasiado exhaustivo para muchos jóvenes y llenar locales, pero ahora el tema de las redes sociales o cómo movilizan los jóvenes ciertas causas, ciertos compromisos, es de una manera distinta, es diferente. Ya no estamos en política tradicional, hablo de redes sociales, sino una política de una nueva era, donde el TikTok, donde los posts de Instagram, los posts por Twitter, ya se van poniendo posiciones políticas, y también de esa manera los jóvenes llegan a otros jóvenes. Entonces, a mí no me gustaría desmerecer esa labor de sus redes sociales dentro de los espacios que comparten con otros jóvenes, para también hacer llegar estos cambios o esta necesidad de cuestionarnos lo que no está pasando de manera adecuada, y con ello también sentar una posición. Entonces, la participación del joven no es desinteresada, lo voy a reafirmar, no es que los jóvenes no queramos participar o estemos desafectos con la política, porque eso quisiera decir que no estamos comprometidos con nuestro país, y creo que ningún joven de verdad no quisiera tener mejor calidad de vida, no quisiera tener los derechos que realmente merecemos toda la ciudadanía, como el derecho al trabajo digno, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud. Yo no creo eso, y no lo podría reafirmar, pero sí me gustaría además añadir, para finalizar esta intervención, que tampoco deberíamos olvidar esta participación tan activa que los jóvenes tienen actualmente
que lo hacen de otras maneras, que no es solo desde un partido político. Me encantaría llamar a los jóvenes que estemos más en partidos políticos, que nos involucremos, no de un color, sino del color que ustedes desean, claramente desde espacios democráticos, desde espacios de consenso, pero que tenemos que estar allí, porque si definitivamente solo estamos desde el lado que creo que son igual etapas, desde el lado donde estamos en una situación de crítica y de bastante molestia y de querer cambiarlo, ahora tenemos que ir al segundo paso, ¿no? Que es ahora qué hacemos para que eso cambie. Me encantaría, reitero, los partidos políticos son este nexo importante pero no solo los partidos. Hay organizaciones de base, reitero de nuevo, voluntariados. Hay muchos más espacios donde se puede hacer política no partidaria, pero para servir al país. Entonces, creo que esa es la clave, que los jóvenes no perdamos esta esperanza. No lo vamos a hacer. Los jóvenes ahora, yo veo muchísima, sobre todo coordinación entre jóvenes que a pesar de estar en diferentes lugares del país de manera descentralizada, se busca que haya más lugares donde podamos construir una agenda común, pero sí me gustaría además solo hacer un hincapié, y es que los jóvenes también tenemos que conversar entre jóvenes, porque muchas veces no nos conocemos, no sabemos nuestras realidades, no sabemos qué es lo que nos afectan, y el Perú no es Lima. El Perú es un país muy diverso, es un país rico, y las problemáticas y las necesidades siempre son muy distintas en cada lugar, tanto para los jóvenes, tanto para las personas adultas o para los niños. Entonces creo que también es importante ver esta agenda a nivel más nacional de qué es lo que queremos los jóvenes ahora y seguir involucrándonos para poder participar de esta política y este país que tanto lo necesita. Muchas gracias, Marisol. Te extendiste un poquito en el tiempo. Yo les voy a pedir tratar de ceñirse a los minutos que se les conceden para no tener que recortar al final nuestra actividad. Bien, entonces, por un lado, al parecer sí existe un sector de jóvenes desinteresados por la política, pero por otro lado, como ustedes bien han dicho, existen jóvenes que de una u otra forma, desde los espacios sociales, desde los espacios institucionales, desde la universidad y otros espacios importantes, se han interesado y se interesan por dar su opinión, por aportar ideas, por dar salidas, ¿no? Y por tratar de influir en temas políticos. Y junto con esto se ha resaltado todo el tema de las redes y de las formas de ser política, que me parece un tema central, ¿no? Los jóvenes hoy lo hacen de muy distintas maneras, el uso del tiempo y el uso de los espacios es bastante distintos a lo que empleamos otras generaciones que hemos estado o estamos vinculados a la política de una u otra forma, y eso tiene que ser valorado, tiene que ser respetado y tiene que ser reconocido, ¿no? Las diversas formas de hacer política y la necesidad de que eso tenga algún efecto práctico en su momento es importante tener en cuenta. Muy bien, vamos a entrar entonces al tercer bloque de nuestro webinar, ¿no? La pregunta central es, ¿existe un plan de acción o un plan de emergencia para salir de la crisis política e institucional que hoy vive el Perú, ¿no? ¿Cuáles serían brevemente? Tenemos 5 minutos para la intervención principal y solo 4 minutos para las intervenciones que complementan este bloque. Repito, ¿existe un plan de emergencia? ¿Cuáles son las características, los principales componentes de ese plan de emergencia para salir de la crisis política e institucional en nuestro país? Empieza este bloque. Marisol Matienzo, tienes 5 minutos para tu intervención. Gracias, Carlos. Primero, disculparme por los tiempos. No los he estado viendo muy bien, creo que voy a ahora sí contarlos, así que va a ser súper exacto. Bueno, sobre la pregunta que mencionas, básicamente, en este momento, como a nivel país y a nivel de la agenda juvenil, desde instituciones como, imaginemos, ENAJU o otros tipos de iniciativas que se han venido realizando también desde eh, recuerdo una que era de la comunidad andina, también sobre el respaldo a los liderazgos juveniles, entre otros tipos de acciones para respaldar que la presencia de los liderazgos y del trabajo que se tiene que realizar frente a la crisis política tiene que darse. No recuerdo alguna en este momento, y de acuerdo también a lo que he estado trabajando hasta ahora, hasta en la Universidad Católica también,
que pueda involucrar de manera transversal alguna solución que plantee al sector privado, al sector público, al tercer sector, a la sociedad civil frente a esta emergencia. La academia está haciendo su parte, por ejemplo, la Universidad Católica, lo menciono, hace su parte desde el tema de la investigación, desde el tema de generar espacios de diálogo, generar espacios también donde los estudiantes puedan conocer las problemáticas y las crisis que vivimos y que podríamos hacer frente a esas crisis. Hace su parte el sector público, seguramente desde espacios de diálogo que he visto que se realizan en el Congreso, por ejemplo. Hace su parte diferentes instituciones internacionales como la Unión Europea aquí en el país o diferentes como también la ONU, donde abren espacios de diálogo, pero a nivel, digamos, de propuesta, ¿no? Una propuesta constructiva, considero importante que esta crisis en la cual nos encontramos y que es una crisis que ha venido siendo de menos a más, lamentablemente no se ha encontrado algún plan de acción para dar cara o para dar respuesta. Sin embargo, nos toca construirlo, nos toca ver qué podemos hacer frente a ello y para mí algo muy clave es involucrando a todos los actores que son parte de. Y los actores definitivamente, como lo señalé hace un momentito, son diversos. No solo es como desde el Estado a decir a los ciudadanos qué se tiene que hacer o cómo deberíamos recobrar la confianza, sino es un trabajo de muchas aristas, es un trabajo de largo aliento, creería yo, no es algo inmediato, pero es necesario hacerlo. Entonces, sobre la pregunta específica de, digamos, de ahora del empoderamiento de los jóvenes, ¿no? Cómo motivarlos a que puedan ser estos agentes de cambio para generar este plan de acción de emergencia. En primer lugar, es que los espacios que existen de diálogo, los espacios que existen de acción cotidiana, la acción de la vida diaria de los jóvenes, se sigan reforzando. Pero además que se sigan reforzando, puedan tener espacios de colaboración con otras organizaciones mucho más grandes, ¿no? En el sentido que haya más trabajo en equipo y que de esa forma podamos ser, es decir, con otros jóvenes más. No solo que quede en el campo de acción de alguna organización, sino que estos, digamos, diferentes grupos puedan sumarse y generar, por ejemplo, pongo un ejemplo claro, derecho a la salud. ¿No? Hay muchos voluntariados, hay muchas instituciones que trabajan el derecho a la salud. Entonces, podríamos ir viendo cómo desde el derecho a la salud se puede seguir trabajando, se puede seguir impactando en la vida de los ciudadanos. Desde el derecho a la educación, muchísimas organizaciones, SENAJU tiene una base amplia de organizaciones de todo el país que trabajan en esos temas, pero este tema de colaboración o de conocernos, de sentarnos, de poder tener esta red de apoyo, no existe o no la he visto concreta. Hay esfuerzos, hay digamos, ciertas estrategias que se quieren seguir sacando adelante, lo cual me parece bastante positivo y las aplaudo, pero no hemos concretado esta forma de unirnos para estos objetivos en común o esta agenda mínima de consensos, por lo menos que los jóvenes deberíamos tener, porque hasta ese momento, otro ejemplo además, o otra evidencia, no tenemos una agenda juvenil que sea de consenso o que la hayamos hecho los jóvenes. Este espacio es un espacio donde los jóvenes están conversando, estamos dialogando, pero hay mucha más posibilidad de hacerlo. Entonces hay que también replantear cómo estamos llegando a los jóvenes y cómo podemos hacer que estos jóvenes sí participen de la agenda. Y además añadir que las experiencias que los jóvenes tienen son diversas en el tema de política, no solo, reitero, política partidaria, sino diferentes espacios de participación. Y esos aprendizajes no deberían perderse, sino deberíamos también poder enseñarlos, dejarlos y transportarlos para los nuevos adolescentes, nuevos niños que, como lo sabemos, son el futuro inmediato y lamentablemente no están teniendo esta perspectiva o ese trabajo en común que nosotros como jóvenes ahorita, que somos representantes quizás de algún grupo o una institución, nos toca ser responsables también con todo lo que podemos adquirir con los que vienen. Así que definitivamente el promover que hayan espacios de diálogo y discusión es importante, pero además que se construyan esos nexos y esos empoderamientos que permita la participación de la mayoría de jóvenes que no han sido también escuchados por lo largo del tiempo. Muchas gracias, Marisol. La misma pregunta entonces para Javier Ceballos, ¿no? ¿Cuál crees, Javier, cuáles serían los elementos principales que conformarían un plan de acción de emergencia para salir de la crisis política e institucional que vive el país? Tienes 4 minutos, Javier.
Gracias, Carlos. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. Ya, espero que se escuche mejor. Bueno, eh, respecto a la pregunta, debo ser sincero, como lo decía en mi segunda participación, o buscar tener un plan de emergencia a esta crisis política, creo que, creo que es difícil y no se tiene porque, bueno, no tenemos un poder fáctico, material, a gran escala sobre todo, ¿no? Y además que no solo le compete a los jóvenes, sino a la sociedad en general y digamos que no estamos en condiciones, por ejemplo, de la Revolución de Córdoba, ¿no? O una, o un movimiento estudiantil como se hizo en Chile previo a la última constituyente, ¿no? Entonces, ese escenario no lo tenemos. Eso no es óbice, me parece, para que no se haga política, ¿no? Y creo que hay muchas formas. Ya lo ha mencionado Marisol, ¿no? En Senaju, por ejemplo, hasta agosto del 2022 hay más de 1.004 organizaciones juveniles, 1.004 que están haciendo actividad política, ¿no? Coreju, hace 2 semanas ha sido el Encuentro Nacional de Juventudes en Lambayeque, aquí en Lambayeque, ¿no? Entonces se firma, pero claro, lo malo está en que se quede solo, hay acuerdos, mesas de diálogo, pero difícil es que se concreten, ¿no? Entonces, allí sería un punto también concretar. Pero la reflexión que quiero introducir es que el trabajo principal es el trabajo con el entorno y de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Creo que es importante empezar por ahí, involucrarse con el entorno. Por ejemplo, desde la academia, el año pasado, un grupo de estudiantes, acompañamos fuimos a una comunidad quechohablante de acá de Lambayeque, Canchachalá, en Incahuasi, distrito, y por ejemplo ayudamos a esta comunidad campesina para que obtenga su personería jurídica. Y a partir de eso, esa comunidad se ha organizado políticamente, con el apoyo de los estudiantes y de los maestros, ¿no? Hace poco, estudiantes jóvenes están formando un consejo provincial en Tumán. Y así, hay varias experiencias desde la academia que creo que deberían resaltarse, ¿no? Y que a pesar de ser pequeñas, creo que al entorno directo sí tiene un gran impacto y por eso deberíamos empezar, ¿no? Y ya luego ir organizándonos. Y por ejemplo, ahora que yo, por ejemplo, sigo en la universidad, ¿no? Hay formas, hay mecanismos de participación en la política universitaria. De allí nacen, o de allí se forman los representantes estudiantiles, los próximos representantes políticos, ¿no? Y siempre está la idea principal de buscar el bienestar de nuestros pares, de nuestros compañeros, de la comunidad. Y creo que eso es lo principal que debemos tener en cuenta en una mirada de formación, ¿no? De empatía, de, de preocupación por el otro. Entonces, ya para cerrar, es difícil darle una respuesta, una salida a esta crisis institucional permanente en la que vivimos, pero desde nuestro entorno directo, creo que podemos generar cambios importantes. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu concreción, ¿no? Con que has respondido a la pregunta sobre el plan de acción. Finalmente, este bloque invita ahora a Flavia Nestares a que nos dé su opinión. ¿Cuál, en tu opinión, Flavia, son los principales temas que deberían formar parte como de un plan de emergencia, un plan de acción, donde los jóvenes se involucren a hacer política y participar políticamente en el país? 4 minutos. Gracias. Definitivamente creo que un plan de emergencia que necesitamos en general el país es un plan de recuperación.
porque nosotros no somos los mismos después de todas estas leyes que se han aprobado en el Congreso. Y eso nos hace poner énfasis claramente en que hacia el 2026 no es un borrón y cuenta nueva, es recuperar lo poco que teníamos. Claramente las instituciones democráticas, la propia reforma universitaria y las condiciones que se tenían en una ley ya no existen. Por eso yo creo que hacia ese periodo electoral, que dicho sea de paso va a ser doble, porque van a haber elecciones presidenciales y congresales más regionales y municipales del mismo año, requerimos como ciudadanos estar organizados. Claramente la juventud tiene una prioridad que desde siempre he considerado es la educación y el empleo, porque si no, no podemos no solo sostenerlos, sino que no podemos aportarle al país con las condiciones que se merecen. Todos los que hemos pasado por alguna formación universitaria, claramente sabemos, más si venimos de una universidad pública, que queremos retribuir a nuestro país todo lo que nos ha permitido aprender, ¿no? Sin embargo, no en todas las regiones del país existen las mismas condiciones. Hoy día, por ejemplo, en las intervenciones que escuchaba en estos procesos de diálogo que tenemos, es que básicamente había muchas personas adultas mayores que nos decían casi con pena y con lágrimas en los ojos que muchos de sus hijos hace más de 5 años que no regresan porque se fueron o a la capital o a la misma ciudad aquí, digamos, capital en la región, para poder seguir estudios. Porque claramente ni en provincias hay suficientes oportunidades para educación y ni qué decir de empleo, ¿no? Entonces, si nosotros como jóvenes queremos aportar a nuestro país en todo su esplendor, requerimos ser parte de esa demanda ciudadana que exige condiciones para que podamos no solamente trabajar como nos corresponde en dignas condiciones en el sector público y en el privado, sino para aportarle al país. Hace poco, por ejemplo, cuando sucedió el accidente, también recordarán en Ayacucho, en una carretera, uno de los chicos que murió era un serumista, ¿no? Un joven que precisamente terminaba de hacer su serum, que ni siquiera era parte de esa localidad, pero solamente tenía que viajar por un certificado, porque básicamente la burocracia le exigía que tenía que hacer todo el viaje para entregarle un certificado de que había realizado el serum. Y aún así, la mayoría de los serumistas, que son jóvenes claramente, tienen la vocación, pero están en la obligación, pese a que el Estado no les poder ejercer su profesión, porque claramente tienen que pasar peripecias para poder siquiera ejercer en mínimas condiciones el servicio de médico, ¿no? Entonces hay tantas cuestiones esenciales y básicas que pese a que nosotros, digamos, como jóvenes sabemos que son necesarias, no nos estamos organizando de la manera que corresponde, y por eso yo creo que para hablar de un plan, primero debemos organizarnos como corresponde, digamos, para el país, ¿no? Hay buenas iniciativas de jóvenes que se han involucrado no solo en Lima, en muchas regiones, incluso hasta en el extranjero, ¿no? De los profesionales que se han ido, que quieren aportar, pero sobre eso ahora nos toca a nosotros unirnos, y dicho sea de paso, en espacios como este sería bueno intercambiar contactos, tener esa oportunidad de más adelante, sostener otro tipo de encuentros, porque nos vamos a necesitar unidos hacia el 2026 si no queremos que los mismos partidos de siempre sigan engañando una vez más a la población, y lo que debemos hacer ahora es tomar esta crisis como una oportunidad para el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Gracias también por la concreción con que has respondido a la tercera y última pregunta de este bloque. A continuación tenemos unos minutos breves, pero pueden ser muy importantes y sustanciosos para responder algunas de las preguntas que han ido apareciendo en redes y en el chat. Yo voy a leer algunas de ellas. Tiene que ver una, por ejemplo, ¿qué recomendarían? Alguno de ustedes puede tomar esta pregunta si desea, ¿no? En relación a la importancia de participar en política, justamente a las personas que aún sienten miedo, que estiman que la política es sucia, que no hay que involucrarse en ella, etcétera. ¿Podría alguno de ustedes responder a esta pregunta? Voy a leer las otras para que vayan teniendo en cuenta lo que se viene preguntando en redes, ¿no? En relación al desinterés de un sector de los jóvenes que es evidente, ¿no? ¿Cómo se puede, ¿no?, interesar a los jóvenes? ¿Cuál sería la motivación que se les podría decir para interesarlos y participar políticamente, ¿no? Se tiene muy en cuenta que uno de los temores que existen es la represión, actos de protesta que hubieron
en diciembre del 2022 y enero del 2023, recordemos, significó la muerte de muchos compatriotas nuestros. Seguramente esto está muy presente y un temor existente a nivel de la participación política tiene que ver justamente con ser reprimido, ¿no? Que la violencia pueda recaer sobre las personas que participan a nivel de la política, de la protesta, si esta se da, etcétera. Otra pregunta tiene que ver con la desconfianza generalizada, ¿no? La necesidad, la necesidad de asumir el tema de las redes también. Hoy las redes son un vehículo muy importante, ¿no? Para hacer llegar los puntos de vista, propuestas, ¿no? Cómo los jóvenes podrían utilizar las redes sociales para hacer llegar sus propuestas o su interés político ante la ciudadanía. La diversidad de espacios que existen en la política, ustedes lo han dicho y han dado ejemplos muy concretos. Se puede hacer política de muchas y muy variadas formas, existen diversos espacios, ¿no? ¿Cuáles deberían ser tenidos principalmente en cuenta, en opinión de ustedes, ¿no? En este momento de país, en este momento de crisis política e institucional? Y hay una pregunta que tiene que ver con la parte sectorial, me parece muy interesante, como otras también. ¿Qué opinan ustedes de que algunos jóvenes se desarrollen profesionalmente en las entidades públicas, ¿no? ¿Es el espacio público un espacio también para desarrollo político, ¿no? ¿Les parece que el espacio público es un espacio adecuado también para el desarrollo, para la formación política? ¿Qué opinan al respecto? Bien, hay otras preguntas, pero por razones de tiempo yo voy a darles la oportunidad a ustedes. No sé quién desea empezar brevemente, por favor. Podrían tomar unos 4 minutos cada uno de ustedes. Yo les indicaré cuando se acerquen los 4 minutos para no excedernos y responder alguna de estas preguntas que he lanzado. Esos espacios abiertos por la Coalición Ciudadana, del cual Flavia forma parte como coordinadora, ¿qué importancia tienen hoy y cómo podrían vincularse los jóvenes en estos espacios de diálogo y escucha en relación a las necesidades políticas del país? Por favor, si alguno de ustedes desea iniciar, puede hacerlo en este momento. Les concedemos 4 minutos a cada uno para poder responder alguna de estas interrogantes que han ido apareciendo en las redes. Carlos, inicio respondiendo algunas preguntas, ¿sí? Por supuesto. Adelante, Marisol. Sobre la primera pregunta, bastante importante, de cómo hacer política y dejar un poquito de sentir miedo, en todo caso, atrevernos a hacerla. Es una pregunta muy buena porque me la he hecho por muchísimo tiempo. Decir en voz alta que quiero hacer política es un reto hasta ahora, debido a todos los comentarios que puedes tener de otras personas y que inevitablemente pueden afectarte porque no son comentarios bonitos, ¿no? La mayoría son comentarios que son bastante desagradables. Sin embargo, aquí hay algo más grande y es como el por qué hacer política. Entonces, creo que respondiéndote a la pregunta de por qué tú quieres hacer política, si quieres hacer política para servir a las personas, para servir con las personas, para cambiar la realidad que tanto incomoda y transformar la vida de las personas para bien, entonces haciendo como este equilibrio, sopesando entre quizás los miedos que puede haber, porque es inevitable que lo sientas, y todo lo que vas a querer lograr o lo que estás pues siempre va a pesar más, ¿no? Esta vocación, estas ganas de servir a tu país y no, de nuevo, no solo desde el cargo, sino desde una acción cotidiana, por ejemplo, de levantar una basura en la calle que tiran las personas, que a pesar que no sea tu basura, pero la recoges y la llevas a tu casa o la botas en un tacho. Entonces, estas simples acciones de compromiso con tu ciudad, de compromiso con las personas, es mucho más grande y es mucho más significativo que el miedo que quizás podemos sentir y hay que valorarlo, hay que sentirlo. No estoy diciendo que hay que eliminarlo, decir eso
esto no vamos a sentir o no va a pasar, porque sí es cierto, y no solo al decidir hacer política, sino hasta cuando lo hacemos. Más aún, hemos visto casos donde la política también se presta, ¿no?, a crear falsas narrativas o a querer desprestigiar al otro para poder sobreponer una idea o para sobreponer algún ejemplo, proyecto de ley o alguna política pública. Entonces, la política realmente como se viene haciendo ha sido demasiado dura, ha sido demasiado difícil, pero eso no quiere decir que nosotros la repitamos como está hecha, sino hay que transformarla, hay que cambiarla, hay que pensar cómo podemos innovar y hacer una política distinta. Eso por un lado. Lo segundo, otra pregunta que también me gustaría responder y es sobre la función pública. La función pública es súper importante, es muy necesaria en este país, porque con buenos funcionarios públicos que estén comprometidos con esta vocación, con este conocimiento desde la institución, definitivamente vamos a tener mejores, no solo políticas públicas, sino mejores resultados. Pero aquí hay algo bien también necesario para que podamos repensar nosotros como jóvenes que queremos hacer política y la hacemos día a día, y es que la función pública en nuestro país está muy ligada con el tema de los partidos políticos o, digamos, las personas que ingresan muchas veces al poder, y con ello la función pública no está bien cuidada o no está bien vista, porque, ejemplo, entra un gobierno y la mayoría de veces, pues todos los trabajadores son retirados, o muchos de ellos que son buenos, que tienen un buen trabajo y que vienen haciendo un buen trabajo son retirados. Entonces, la política desde la función pública no ha sido en la mayor parte meritocrática. No tenemos, por ejemplo, un cuerpo de servidores públicos que no estén supeditados a la persona que ingresa o a la persona que sale, sino que estén supeditados a la institución. Entonces, digamos, repensar o replantear cómo podemos hacer para que haya mejores candados, ¿no? Candados para bien, para que la institución continúe siendo una institución operativa, una institución que realmente brinde los servicios. Tenemos que ver también cuáles son las propuestas de reformas que tenemos que hacer en nuestro servicio público. Eso es importante añadir. Y por último, sobre qué tipo de política recomienda o recomendamos nosotros hacer en este momento para darle un soporte mayor frente a la crisis política que tenemos. Desde lo que estoy ahora y actualmente viviendo y conociendo y también involucrándome, considero importante participar en vida partidaria. No digo que es la única forma, no menciono que sea la única manera porque hay muchísimas, pero en este momento, de nuevo, donde muchos de los partidos políticos y muchos de los representantes políticos que quizás no nos representan o que quizás estamos bastante ya con el hartazgo de que de día a día siga solo sirviendo a intereses particulares y no intereses de la comunidad o de públicos, pues es importantísimo entonces estar ahí y hacer el cambio que tanto necesitamos y que tanto queremos, porque si no va a ser una repetición y un círculo vicioso y así por más de 5 años, 10 y 20, y los cambios, a pesar que desde otros espacios estemos haciendo vía política, desde organizaciones sociales o academia, al final los decisores de la vida política y la vida pública son los representantes que están haciendo estos cambios, tanto normativos, tanto desde política pública, y puede que sea hasta incómodo decirlo, incómodo entenderlo, porque también ha sido un proceso de entendimiento, pero es como estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático, donde el ciudadano o la ciudadana entrega el voto a su representante. Pero eso no quiere decir que por entregar el voto el ciudadano solo se debe a la persona que lo votó, sino se debe a toda la ciudadanía para representar los intereses generales. Entonces creo que por ahí también no hay que perder el foco, pero invito igual a hacer política partidaria desde mi punto por la necesidad de este momento de crisis que tenemos, pero además desde otros espacios que seguramente muchos de los jóvenes ya los tienen mapeados y que estos deben seguir siendo una constante, no solo en momentos de crisis, sino en una vida, en una sociedad democrática, ¿no? Donde la crisis puede que exista o no, pero necesitamos seguir participando, así que hay que seguir motivando esa, digamos, constancia, esa forma de ver la política y así generar estos cambios que el país tanto necesita y que un país que nosotros tanto queremos, sobre todo. Muchas gracias, Marisol, por tu intervención. Ahora invito a Javier Ceballos. Hay algunas preguntas, a ver si las puedes responder, dar tu punto de vista. Una sobre las diversas formas de hacer política, ¿no? Que han mencionado durante sus intervenciones. ¿Cuáles crees, Javier, que son las formas donde los jóvenes hoy, desde tu experiencia,
desde tu sentir como joven profesional sería importante abordar en este momento. Y luego también el tema de el entorno, ¿no? Cómo los jóvenes que están involucrados o quieren involucrarse en la política deben tener en cuenta su entorno social, ¿no? Sus comunidades, sus culturas, porque es allí donde tendrían la posibilidad de poder desarrollar y aportar a nivel de la política. Javier, ¿podrías señalarnos tu punto de vista en relación a estas inquietudes? Sí, 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 Carlos. Te pude escuchar parte creo que la última parte, pero la reflexión sí, Sí, te sí. decía sobre las formas de hacer política a partir de tu experiencia, ¿cuáles cree que son las que habría que ponerle un especial interés en el momento que vivimos? Y luego esto de las formas como tienen que vincularse los jóvenes a su propio entorno, ¿no? El compromiso con su comunidad, con su centro poblado, con su distrito, etcétera. De acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno, antes de entrar a eso, sí quería reforzar, ¿no? Y me auno a lo que dice Marisol, que no debería haber temor para participar en política, ni siquiera por una represión, ¿no? Eso es contrario al Estado de Derecho y hay que denunciarlo siempre. Y por eso es que debemos avalar las investigaciones que están en contra de la presidenta y como lo ha resaltado muy bien Flavia, ¿no? De los más de 50 fallecidos, varios fueron jóvenes. Jóvenes que se dedicaban, por ejemplo, ¿no? Un adolescente que salía del cementerio porque trabajaba limpiando lápidas y cruzaba por ahí y un militar lo mató. Entonces, ¿cómo no pedir justicia para ese caso? ¿Cómo no pedir que se encuentre al responsable directo y a quien tenía el mando y era y es jefe de las Fuerzas Armadas y estaba al tanto de todas las operaciones desplegadas? Entonces, a veces es, es, muy indignante ya que ciertos políticos, ciertos actores políticos, ¿no? Y del medio, desconozcan eso, ¿no? Felizmente hay voces que lo hacen notar siempre. Bueno, sobre las formas de organización política, yo principalmente creería que ahí, añadiendo a lo que dice Marisol, ella, por ejemplo, piensa una forma partidaria, ¿no? Yo considero una forma no partidaria. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? No es necesario, por ejemplo, y considerando la grave situación de los partidos políticos, que en realidad no hay, ahora solamente es juntar firmas y para inscribirse y nada más, ¿no? ¿Cuál es la ideología que tienen los partidos políticos? ¿Cuál es el plan de trabajo para el país que tiene el partido político? Creo que, creo que a decir verdad y los que hacen labor partidaria lo deben tener en cuenta, ¿no? Que en realidad no tienen nada, que en realidad van para llegar a un cargo público. Y eso es la mercantilización de la política, ¿no? Y de ahí que tengamos representantes de narcotraficantes, de mineros informales, de colectiveros informales, ¿no? Entonces, siempre y cuando se piense acudir a un cargo de representación para velar por intereses colectivos de la comunidad, comunitarios, creo que allí sí vale la pena. Entonces hay otras formas, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? El caso de la comunidad de Canchachalá, la comunidad incahuasi, jóvenes que apoyaron a la comunidad para tener personería jurídica y de allí recibir, por ejemplo, apoyo del gobierno provincial.
En Senaju, perdón, en el Coreju, por ejemplo, ¿no? De Lambayeque, se está trabajando con distintas organizaciones sociales, por ejemplo, de madres de familia, de agricultores, formando y enseñándoles, por ejemplo, que pueden acudir a su municipalidad distrital y obtener recursos y generar desarrollo para el campo de acción en el que están trabajando y otras formas, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que aprovechar los mecanismos de participación que ya tenemos y que muchas veces se nos pasa de lado, ¿no? Y podemos complementar. Por ejemplo, siempre tenemos las audiencias públicas de los gobiernos, tenemos los planes de desarrollo concertado que le da la oportunidad a la población civil de jóvenes, adultos, ¿no? Madres, trabajadores, para proponer su plan de desarrollo y concertarlo con el modelo de desarrollo global de esa localidad, ¿no? Y eso debemos aprovechar. Y, por ejemplo, debemos ir en esos espacios y participar de esos espacios que están desde hace tiempo en nuestra legislación municipal, ¿no? Entonces, claro, es verdad que también nos toca realmente tomar el compromiso de participar y de preocuparse y de no ser indiferente a veces a nuestro entorno y emprender actividad, ¿no? Y comprometerse con el cambio. Como ya lo he dicho y lo voy a reiterar, los jóvenes estamos conectados. Creo que tenemos el mayor compromiso entre las generaciones que están pasando y las nuevas generaciones, ¿no? Esa idea intergeneracional debemos tenerlo siempre presente. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Javier, por tus reflexiones y aportes. La última intervención, entonces, de este bloque, respondiendo a alguna de las preguntas, se la, se la propongo a Flavia Nestares. Hay dos preguntas. Una que tiene que ver con los espacios de escucha y diálogo. Sería bueno contar un poquito, Flavia, por qué es importante y cómo los jóvenes pueden involucrarse en estos espacios promovidos por la Coalición Ciudadana. Y el otro tema, también en relación a una intervención que tú tuviste, los jóvenes en los partidos y en distintos espacios no han sido suficientemente promovidos, sus aportes habitualmente son tenidos, digamos, no son suficientemente reconocidos y eso es un problema que tú lo mencionaste en la intervención. ¿Cómo se puede tratar de resolver ese tema de cara a la necesaria participación, ¿no?, de los jóvenes en la política en nuestro país? 4 minutos, por favor. Gracias, Carlos. Sí, para hablar un poco de lo que estamos haciendo como Coalición Ciudadana, para quienes todavía no nos conocen, Coalición es una plataforma de organizaciones de sociedad civil. Es un espacio plural, claramente no representamos a ningún partido político y nosotros tenemos como objetivo principalmente promover espacios de diálogo para llegar a propuestas de reformas políticas, ¿no? En ese sentido, desde el año pasado se inició con una primera experiencia en Arequipa, ahora en Ayacucho, Puno y Cusco, que son los llamados encuentros de escucha y diálogo, en donde básicamente a través de los grupos impulsores de cada región, porque participan diferentes organizaciones, se convocó a líderes de organizaciones de cada provincia, ¿no?, tratando de hacer el espacio diverso, que han habido claramente, así como vienen asociaciones civiles, también hay sectores microempresarios, pero principalmente se hizo en estas 4 regiones, porque a raíz del estallido social de fines del 2022 e inicio de 2023, cuando llegamos a esta horrible cifra de más de 50 fallecidos, nos dimos cuenta pues que en el sur no se ha escuchado lo que realmente piensan los ciudadanos. Y por eso han sido partícipes también familiares directos de la represión, aquellos que realmente han perdido hijos,
padres incluso, en el marco de todo este problema de la crisis, y sobre ello se les preguntó concretamente cómo entienden la crisis política, cómo también podrían proponer soluciones, ¿no? Son de repente preguntas difíciles, pero necesarias y tan básicas que no nos habíamos hecho como sociedad, porque lamentablemente, como ya se agotaron los espacios con el gobierno y el Congreso, y claramente las instituciones ya no son representativas, estos encuentros de escucha y diálogo tenían la misión de escucharnos entre ciudadanos, ¿no? Por eso han participado la Asociación Civil Transparencia, IDEA Internacional, han estado representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ¿no? Y ha sido muy interesante lo que se ha recogido en estos encuentros. Yo brevemente solamente quiero anunciar que a través de las redes sociales vamos a ir informando, dando cuenta de todo lo que se ha hecho. También se va a llegar todo esto que se ha recolectado, que son voces diversas, pero que lamentablemente por confidencialidad y reserva no se ha podido grabar testimonios. Todo está registrado de manera escrita. Nos permite tener una memoria de lo que está pasando, ¿no? Como jóvenes, a partir de esta última experiencia en Ayacucho, se ha tomado la decisión de que al bicentenario que se va a llegar en esta región, se va a hacer una convocatoria especial también para líderes juveniles, con la oportunidad de tener una mayor organización en los siguientes meses. Eso en cuanto a las acciones de Coalición Ciudadana. Y por el otro lado, sobre la pregunta de los partidos políticos, bueno, yo quiero ser bien clara que ningún partido político, creo yo, va a cambiar si no está dispuesto a aceptar y a defender las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esa reforma, que ya había sido aprobada hace algunos años, lamentablemente ha sido derogada por este Congreso y no he visto ningún partido político que se haya opuesto, porque claramente los partidos políticos, quieran o no, tienden hacia las cúpulas internas. Y la única manera de quebrar ese tipo de distorsiones de democracia es abriendo los partidos hacia la ciudadanía. Y lamentablemente, al habérsenos quitado la posibilidad de tener elecciones primarias abiertas, los liderazgos no van a renovarse, porque así como el partido no sale a buscar el voto ciudadano hasta que llega solo a la elección, y por eso no trabaja en la confianza, tampoco el ciudadano tiene cómo acercarse a un partido a poder definir digamos, presentar una posición frente a algún liderazgo que quisiera. Por lo tanto, vivimos en una sociedad divorciada. Un partido hace las cosas por acá, la ciudadanía por otro lado, y solo se encuentran en etapa electoral. Entonces, yo, por ejemplo, quiero decir que si algunos jóvenes que nos están escuchando tienen interés genuino en hacer política partidaria, que se informen claramente antes de tomar una decisión, porque no es sencillo. Pero yo considero, al igual que Javier, que es importante empezar por la comunidad, ¿no? La universidad es un espacio donde se puede hacer política y se puede transformar muchísimas cosas de su propio entorno. Sé que no me va a dar el tiempo para explicarlo, pero la primera vez que yo me metí a hacer política fue en la universidad. Como ya les dije, yo soy de una universidad pública y al extremo que habíamos llegado en mi carrera de no tener ni siquiera aulas donde poder desarrollar nuestras clases ni profesores. Y cuando uno llega como joven, nuevo, con muchas expectativas, claramente esas situaciones de desigualdad te indignan. Entonces te quedan dos opciones. O te vas de repente a otra universidad o esperas a que otros hagan, o lo haces tú. Y ahí es cuando yo realmente invito a que los jóvenes que ven problemas públicos en su entorno se animen a hacerlo. De repente no tendrán a veces la mayor experiencia, pero yo creo que el riesgo vale la pena, porque el aprender se hace a veces haciendo, ¿no? Tomen ese riesgo de transformar a su país desde donde sea que estén, porque además van a adquirir una serie de habilidades que realmente se van a sorprender de lo que son capaces ustedes mismos y que en algún momento, creo yo, todos nos volveremos a encontrar en espacios más grandes para seguir transformando y cambiando nuestro país. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Igual a Marisol y a Javier por sus excelentes intervenciones. Creo que han puesto lo más importante, que es el compromiso y el testimonio de vida. Ustedes han hablado de su experiencia y eso para nosotros tiene una especial significación en este tema. Escuchándolos, yo creo que podemos tener fundadas esperanzas que la política de nuestro país puede cambiar y debe cambiar. Necesitamos, ¿no?, que jóvenes como ustedes y de otras instituciones, ¿no?, puedan asumir ese rol fundamental de
las decisiones y la influencia que se puede tener a través de la política. De esta forma, hemos culminado este importante evento que nos deja muchas interrogantes, ¿no? Pido disculpas si algunas interrogantes no fueron contestadas, habían bastantes en el chat, y tareas pendientes por hacer para ir encontrando una salida a esta enorme crisis política generada por la corrupción, los intereses creados de grupos que hoy toman las principales decisiones en el país y la indiferencia ante las necesidades de los sectores menos atendidos de nuestra población. Estamos convencidos que la participación de jóvenes en la política es hoy impostergable y debe tener la capacidad de devolverle valores, confianza y credibilidad a tan importante servicio a los demás. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en redes sociales y en www.2051suyaypacha.org a fin de que estén atentos a nuestros próximos eventos. También los animamos a participar de nuestra iniciativa, para lo cual pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo y enlaces. La grabación de esta sesión estará pronto disponible en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Gracias a nuestros 3 panelistas y especialmente a las intervenciones del público esta noche. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad.